saben a lo que vinieron, pero me dignaré en repetirlo. Las reglas son sencillas. Mantengan una velocidad de 5 kilómetros por hora. Nadie del público puede ayudarlos. No intervengan en la caminata de los demás. No usen zapatillas deportivas, a no ser que quieran unos callos bien grandes. Pueden ayudarse entre sí, siempre y cuando no bajen la velocidad. Tienen 30 segundos para retomar el ritmo en caso de bajarlo. Si los cachan 3 veces por alguna de estas faltas durante la larga marcha, serán eliminados. Pero, ante todo, y más importante, despacio y fácil. Así lo lograrán, hasta que solo quede uno. Esta, resumidamente, es la premisa de La Larga Marcha, una de las primeras novelas de distopía juvenil. Haciendo justicia al título, hoy les muestro el padre de los Juegos del Hambre. O abuelo, no sé. La Larga Marcha fue escrita un tiempo antes de que Carrie llegara a las estanterías del terror, y publicada en 1979 por Stephen King bajo el seudónimo de Richard Bachman, puesto que años atrás un autor no podía publicar más de un libro al año, y este señor saca libros a nivel compulsivo. La obra toma elementos temáticos como la cultura de la televisión, el reclutamiento militar y el patriotismo exacerbado de Estados Unidos, bastante vigentes en los 60s y 70s gracias a la guerra de Vietnam, y los traslada a un contexto autoritario donde se incentiva que los jóvenes participen en un acto que tratan de aparentar como noble, pero que solamente es para satisfacer a un nicho que cree ciegamente en su opresor gobierno. Desde entonces se convirtió en un éxito entre los lectores y especialistas, siendo uno de los trabajos más aclamados por el maestro del horror. Y es que es de notar cómo ha cautivado por su crítica a los sistemas totalitarios, siendo los caminantes una alegoría de los reclutas usados como carne de cañón en conflictos inútiles, mensajes que calaron en especial a la audiencia juvenil, al punto de inspirar a obras como El Juego de Ender, Battle Royale o Los Juegos del Hambre, consolidando el exitoso, aunque criticado, género de la distopía adolescente. La Larga Marcha ciertamente ha implantado algunos de los arquetipos que se reutilizarían a través de los años. Y es curioso cómo es que una obra así de influyente se haya quedado en el papel y letra por más de 40 años. ¿Cómo es que una historia tan cautivadora y relevante no haya tenido una adaptación? ¿Acaso el contenido es tan sensible? ¿Intentaron sabotearla? ¿O es solo otro de muchos casos de películas que se anuncian para no volver a ser mencionadas? Así que, si quieren saber más, y aprovechando que hace poco sacaron un tráiler, y con hace poco me refiero a casi 2 meses, ahí les va una línea de tiempo. Nos vamos a 1988. Stand By Me fue una sensación y The Running Man impulsaba la ascendente carrera de Schwarzenegger. El primer intento para adaptar el libro surgió de parte de George A. Romero, conocido por dirigir La Noche, Amanecer, Día y Tierra de los Muertos, el padre del cine de zombies. En su filmografía se satirizaba y criticaba aspectos de la sociedad estadounidense de esos tiempos, como el racismo, el consumismo y el uso de la autoridad y la fuerza en un mundo en ruinas. Un director que se ha manejado hasta su muerte con bajos presupuestos y un carácter de serie B parecía una apuesta arriesgada, pero ciertamente rentable, además de ya haber trabajado con el señor King en la película antológica Creepshow, donde el escritor protagoniza uno de estos cortos. Sin embargo, el proyecto nunca pasó de la etapa de preproducción. A pesar de eso, años después, Romero volvería a trabajar con King en La Mitad Siniestra. Tendrían que pasar casi 20 años para alguna novedad. En 2007 se estrenarían 1408 y La Niebla. Mientras se promocionaba esta última, el director Frank Darabont anunciaría que había comprado los derechos del libro. Este señor ya tiene un historial adaptando las novelas de King, por lo que no podía sentir más emoción. En palabras suyas, tendrá menos presupuesto que La Niebla, será rara, existencial y bastante autocontenida. Mucha confianza había, pues hablamos del mismo que nos hizo llorar con La Milla Verde y Shawshank Redemption, la que ostentó el número 1 en IMDb por mucho tiempo. Lastimosamente, años después se daría a conocer que abandonaría el proyecto. El pobre quedaría tan desencantado del cine y de la industria luego de su muy mala experiencia filmando las 2 primeras temporadas de The Walking Dead, serie donde era el cabecilla principal. Además, después de su batalla legal contra AMC, se alejaría un buen tiempo de Hollywood, tan así que no ha vuelto a dirigir nada por más de 10 años. Hasta hace poco que fue convocado para la última temporada de Stranger Things. Tiempo después, en 2018, cuando King volvió a hacer tendencia gracias al éxito de It, New Line Cinema intentaría revivir el proyecto con James Vanderbilt, guionista de Zodiac y The Amazing Spider-Man, quien se encargaría de escribirla y producirla. En la dirección estaría André Bredahl, quien venía haciéndose paso con obras como Troll Hunter y La Autopsia de Jane Doe. Nuevamente, no hubo prosperación.
André Bredault se daría de baja, expresando su decepción por el lento proceso del desarrollo. Pues no, me encanta ese libro, me encanta ese proyecto. Ya no formo parte de él, lo cual me entristece mucho. Finalmente, el trabajo sería cedido a la productora Lionsgate y la autoría de Francis Lawrence, director de Constantine y de la antes mencionada Juegos del Hambre, desde la segunda parte en llamas, y con un cast formado por actores ascendentes y caras del indie como David Johnson, Cooper Hoffman, Charlie Plummer, Ben Wang y Roman Griffin Davis, con participación especial de Mark Hamill. ¡Zip! Ese del especial navideño de Star Wars. Como podrán intuir, los motivos del retraso de la adaptación de esta historia de alguna forma terminan en lento desarrollo o disputas personales de sus realizadores, pero no en el contenido de la obra como tal, no al punto de ser inadaptable al nivel de Dune, sino en cómo trasladar el tono sombrío, el ritmo lento pero tenso y el enfoque psicológico de sus personajes a la gran pantalla. Eso si es que no contamos la forma en que plantea su mundo distópico, y por cómo se vio reflejado en el tráiler, optando por una estética sacada de los años 70 y un carácter minimalista más parecido a Battle Royale que a las distopías de los 2010. Como tal, las sagas basadas en libros juveniles ya tienen sus años. Harry Potter y Crepúsculo serían los exponentes allá en los 2000. Pero, gracias al éxito de la primera entrega de los Juegos del Hambre, fue que en los 2010 los estudios descubrieron una mina de oro con las distopías adolescentes, y no dudaron en quedarse con una porción de esa torta sacando su propia saga de jóvenes combatiendo sistemas opresores. Muchas de estas serían también exitosas, pero otras condenarían al género a una muerte prematura. Maze Runner de James Dashner logró una trilogía. Divergente de Veronica Roth sería un éxito moderado en las primeras, pero no llegaría a la segunda parte de su capítulo final. El Dador y el juego de Ender pasarían sin pena ni gloria, y a la quinta ola le fue tan mal que es básicamente causante de la muerte del género. Si es que no contamos el vergonzoso intento de actualizar Robin Hood en 2018. Por no mencionar que a mediados de la década, Marvel estaba robándose las salas de cine con la saga del infinito, para luego cometer el mismo seppuku que las sagas juveniles, o sea, sacar películas como churros. Aún así, hasta hace poco, a lo comeback del Undertaker, los Juegos del Hambre sacaría su Venganza de los Sith, con baladas de pájaros cantores y serpientes, siendo bien recibida crítica y monetariamente, demostrando que tanto la franquicia como el género pueden contar más, aunque eso no quita que haya excepciones. El caso es que esta podría ser una oportunidad de oro para que la obra de King llegue a más gente. Esto si se da la adecuada campaña de marketing, porque de no ser el caso, esta película podría marcarse un John Carter, literalmente uno de los pilares de la ciencia ficción espacial, que fracasó por sentirse muy anticuada para el público, y sobre todo por llegar tarde. La única diferencia es que dudo que la otra haya costado más de 200 millones. Pero por otra parte, el reciente éxito de El Eternauta, otro pilar de la ciencia ficción y una obra más vieja que mi mamá, me dan algo de esperanza, más en esta era donde a la gente le encanta lo retro y lo aesthetic. El público merece saber que antes de una Katniss Everdeen o un Shogo Kawada hubo un Rey Garrett, y que antes de un Gobernador Snow o un Profesor Kitano estaba el Mayor, y antes que los Juegos del Hambre o Battle Royale está la larga marcha. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a caminar por la aprobación de una sociedad que te ve como reemplazable? Y bueno, cabros, no se imaginan lo cuánto que deseaba poder hablar sobre este tema. Aún recuerdo cuando tuve mi venita por ser lector, que me duró menos de un año, pero en la que me puse bastante dedicado con leer a Stephen King. Entre esas me enteré de la existencia de La Larga Marcha, y cómo es que es una obra mucho más influyente de lo que uno puede esperar. Pero bueno, esos son otros temas aparte que seguro que a nadie le interesa. Recuerden, si les gustó, denle like, compártanlo y más importante, suscríbanse. Y nos estamos viendo hasta que el sol se vuelva a poner.